sesión de la tarde de este miércoles 21, en este caso con el panel Paisajes y Archivos, Historias y Estrategias ante la Condición Insular y la Crisis Ambiental. Me acompañan los profesores Gisle Celnes de la Universidad de Bergen y Reinaldo Funes de la Universidad de La Habana para darle algunos detalles sobre nuestros ponentes. Gisle es profesor de literatura comparada, como les decía, en la Universidad de Bergen, autor, traductor, tiene varios libros, entre ellos le comento dos: The Fourth Continent, Essays on America and Other, y no entiendo yo mucho la letra, Essays on America, y el título continúa, y veo que una traducción de Trilce, sí, de Vallejo, una traducción de Trilce de Vallejo, me pareció una proeza esa que tenía que comentar aquí. Y Reinaldo Funes nos ha acompañado en otros coloquios de diversidad. En el anterior precisamente dio una conferencia, profesor de la Universidad de La Habana de Historia, también colabora con la fundación, pertenece a la Fundación Antonio Núñez Jiménez, y le comento igualmente dos títulos dentro de sus publicaciones. Primero, el que fue Premio Casa de las Américas, Nuestro viaje a la Luna, la idea de la transformación de la naturaleza en Cuba durante la Guerra Fría, y De los bosques a los cañaverales, una historia ambiental de Cuba. Sí, perdón. Pero más detalles sobre sus propios trabajos lo escucharán de las presentaciones que han preparado para el día de hoy, y entonces en el mismo orden en que los presenté vamos a escucharlos. Bueno, muchas gracias por aceptar el tema de mi presentación y por la hospitalidad maravillosa de la casa y de Cuba. Las cosas prácticas suelen ser muy poco prácticas, así que mi presentación, o sea, las diapositivas quedaron por el camino, así que armé muy rápidamente un documento durante la presentación de la compañera Susana, que logramos bajar a tiempo. Bueno, en esta presentación me voy a atener a la petición de la convocatoria cuando llama la atención sobre la mediación transperiférica entre el Caribe y culturas, regiones más allá de sus fronteras, subrayando la significación de los archivos y cómo hablar sobre aquello que el archivo colonial excluyó o fue incapaz de ver. Intentaré más precisamente acomodar a las islas del Caribe dentro del archivo de la industria ballenera, usando el papel poco laudable de Noruega, sobre todo en el siglo pasado, como hilo conductor. La catástrofe ecológica que representa la cuasi extinción de los mamíferos grandes marítimos estará presente como trasfondo, pero en este contexto específico quiero dar prioridad a la silenciada mano de obra de los tripulantes periféricos en buques y estaciones balleneras. En la caza de ballenas antigua, los noruegos prácticamente no habían tomado parte, comenta un pionero noruego de la caza moderna de ballenas, Sven Foyn, quien fue además inventor del arpón de cabeza explosiva. Entendiendo caza antigua de ballenas como la caza comercial preindustrial, la relativa ausencia de la nación marinera y pesquera de Noruega se explica por su destino como subyugado por sus vecinos, sobre todo Dinamarca, durante la llamada Noche de 400 años de la mitología nacional noruega. De hecho, la caza ballenera, incluso en aguas nórdicas de aquella época, fue dominada por compañías y balleneros daneses, hamburgueses, vizcaínos y holandeses. Pero subrayamos, los noruegos prácticamente no habían tomado parte en aquella caza, según Foyn. Una de las excepciones, puede pasar por favor, es Jørgen Thor Møhlen, un hamburgués de nacimiento pero naturalizado noruego y epónimo del barrio Møhlenpris en la ciudad de Bergen. Por los años 1670, dicho señor consiguió uno de los primeros permisos noruegos para cazar ballenas, amén de privilegios para importar y refinar el botín.
lo cual resultó en proyectos de una refinería de aceite de ballena, una fábrica de jabón y un taller de cordelería, todos localizados en la inmediata vecindad de la Universidad de Bergen. Hay un mapa allí esquemático que a lo mejor no se ve, pero ahí están dibujados también estos diferentes proyectos. Mucho más lucrativo, sin embargo, que la aventura ballenera fue el comercio triangular de esclavos y otras mercancías valiosas. Una vez el reino de Dinamarca hubo adquirido sus colonias en el Caribe, las hoy Islas Vírgenes de los Estados Unidos, para consumar los asentamientos en la Costa de Oro danesa en el Golfo de Guinea, lo cual, dicho sea de paso, desencadenó hace apenas unos años, o sea, la información sobre esta parte de la historia de Noruega y de Thor-Mølen, un encendido debate sobre la derivación de los nombres de la calle de Møhlenpris. La calle de Thor-Mølen y el barrio de Møhlenpris en Bergen, que es el barrio más multiétnico de la sociedad. Aunque no hay evidencia de que la Casa de Ballenas haya formado parte de la empresa colonial dano-noruega en el Caribe, el hecho de que las mismas compañías navieras participaran en ambas actividades, o sea, comercio triangular de esclavos y productos de las colonias y caza ballenera, está bien documentada, como en el caso de Thor-Mølen. A lo largo de muchos siglos, la caza de ballenas ha formado la vanguardia de los descubrimientos marítimos, con vastas consecuencias geopolíticas. Pregunta Gilles Michelet en su libro El mar: ¿quién abrió a los hombres la navegación de alto bordo? ¿Quién reveló los mares, marcó las zonas y las rutas? Finalmente, ¿quién descubrió el globo? Él mismo contesta: la ballena y el ballenero. Y todo esto mucho antes de que vinieran al mundo Colón y los buscadores de oro, para quienes fue el lauro, hallando otra vez con no poca algazara lo que descubrieran anteriormente los pescadores. Fin de cita. Mirando cómo expandir los terrenos de explotación ballenera, los noruegos ocupaban varios puntos de avanzada, con frecuencia en contacto o colaboración con el mundo hispánico y latinoamericano. De manera que no solo la Compañía Ballenera Española, sino también la Compañía Argentina de Pesca, la Sociedad Ballenera de Magallanes, Sociedad Ballenera Christensen y Compañía, y varias otras fueron establecidas o dirigidas por noruegos o descendientes de noruegos. Carl Anton Larsen, de la Compañía Argentina de Pesca, tomó la iniciativa de edificar la estación ballenera en Grytviken en 1904, en la isla San Pedro o Georgia del Sur, a unos 1.400 kilómetros al este-sudeste de las Islas Malvinas, en el Océano Austral, la primera y una de las más duraderas estaciones de la zona. Al año siguiente, un proyecto similar se les ocurrió a los dueños de una compañía ballenera registrada en Chile por comerciantes ingleses. Aunque la soberanía de la isla de San Pedro no estaba bien establecida, los noruegos, una vez franqueada la burocracia argentina, tuvieron que habérselas con la oficina colonial británica, la cual la consideró a la isla una dependencia de las Islas Malvinas. Mediante maniobras como estas surgió lo que se puede denominar la red imperial de estaciones bayaneras noruegas por las costas africanas, americanas y en las islas del Océano Austral, expoliando al mismo tiempo las ambiciones imperiales de la monarquía noruega en el Antártico. Quiso el azar
que el gran geofilósofo reaccionario Carl Schmitt captara la peripecia de esta historia de manera ejemplar, sin mencionar a los noruegos. Cito: no es posible seguir llamando caza, y apenas sí puede llamarse pesca, lo que en la actualidad se ha desarrollado y perfeccionado con el nombre de captura pelágica ballenera. Hoy son grandes navíos, hasta de 30.000 toneladas, equipados con maquinaria eléctrica, cañones, granadas, aeroplanos y radio, los que a manera de fraguas flotantes se lanzan hacia los mares de hielo del Antártico. Allí se ha refugiado la ballena, y allí es en el mismo barco donde sufre la transformación industrial el animal muerto. De esta suerte, bien pronto hubiese desaparecido de nuestro planeta el pobre Leviatán. Fin de cita. Además de los grandes mamíferos marítimos diezmados en una carnicería oceánica hasta la cuasi extinción, entre los explotados también se halla el proletariado colonial y poscolonial de las estaciones balleneras africanas y americanas. Un par de fotos de los archivos balleneros noruegos. En el primer tomo de la historia de la caza moderna de ballenas de 1959, comisionada por representantes adinerados de la industria ballenera en Noruega, el autor lamenta las consecuencias de esta proletarización e internacionalización del comercio, a saber, como lo llama, la invasión de los viejos y orgullosos barcos balleneros noruegos por existencias perdidas, mestizos, etc. Desde luego no es difícil encontrar caracterizaciones despectivas, incluso abiertamente racistas, en los archivos sobre las S con H y C internacionales, las S internacionales que se enrolaban en los buques fábrica de puertos sudamericanos, o el termo Kafferdriver, derivado de la calumnia racial cafre, usado para referirse a los capataces de trabajadores africanos. 3 balleneros africanos hacen el trabajo de 2 europeos, se decía, siempre y cuando los controle un capataz estricto y experimentado. En algunas estaciones del continente africano se usaba látigo hasta bien entrado el siglo XX. Tal vez sea Dag Ingemar Børresen, conservador de los museos de la región ballenera de Vestfold, al sur de Noruega, quien más datos y destinos ha exhumado de los archivos internacionales y noruegos respecto a la tripulación africana que se enroló, sobre todo desde las islas del Cabo Verde y en Sudáfrica, para trabajar en las estaciones balleneras, incluso en el gélido Georgia del Sur, en estaciones noruegas. Este segmento de la tripulación no cualificado se usaba para las tareas físicamente más agotadoras. Era, rezan las fuentes, fácilmente asequible y muy barato. Se estipula que en la isla de San Pedro o San Georgia trabajaron unos 300 africanos durante los años inmediatamente anteriores y posteriores a la Primera Guerra llamada Mundial. El pago era una pequeña fracción de lo que ganaba un ballenero europeo. No se les proporcionaba ni ropa ni herramientas. Además, los africanos no socializaban con los otros tripulantes, o tal vez más correctamente, los demás no incluyeron a los africanos en su comunidad trabajadora. Hay documentación de que nativos zulús fueron mandados prácticamente a la fuerza para trabajar en las estaciones noruegas en la Antártica. Los polizones que solían abordar en barcos noruegos en San Vicente trabajaron bajo condiciones que rayaban en la esclavitud.
Que yo sepa, sin embargo, no ha habido estudios especializados sobre la presencia de tripulación caribeña en los buques fábrica y estaciones balleneros noruegos del siglo pasado. Aunque no falta evidencia arqueológica de caza costera de ballena precolombina en el Caribe, las islas de esta zona entran en contacto con la industria ballenera global mediante la actividad estadounidense. La primera petición significativamente dirigida al gobernador de Nueva York de permiso para llevar a cabo a fishing design about the Bahamas Island and Cape Florida for spermaceti whales, cachalotes, and wrecks, quiere decir naufragios. Esta petición data de fines del siglo XVII. El auge de la actividad, sin embargo, comienza con el siglo XIX, alcanzando su ápice por las décadas entre 1860 y 80, o sea, justo antes de las expediciones escandinavas de caza y exploración del océano y luego del continente antártico. La caza estadounidense de esta zona había seguido, desde el principio y antes de llegar al Caribe, los desplazamientos de las diferentes colonias de ballenas, explorando y explotando mares remotos cuando se agotara la población de las propias comarcas marítimas. Ya que se desconocía casi por completo las rutas de los balénidos, prosperaba el mito de que las especies no se extinguieran, sino que se desplazaran a aguas más tranquilas para escapar de los cazadores, lo cual es, si no enteramente falso, por lo menos una verdad a medias, instrumentalizada para fines ideológicos. La extinción de las ballenas empezó en realidad siglos antes de lo que normalmente se piensa. Con los buques de vapor y los arpones de cabeza explosiva les tocaba el turno a los animales más ágiles y más grandes, antes difícilmente cazables. Y es ahí cuando los noruegos desgraciadamente toman la delantera. La actividad ballenera estadounidense en el Caribe disminuía radicalmente en la década de los 1920. La retirada de los yanquis coincide con la única iniciativa noruega en la zona. Esta ocurrió en Granada, donde hubo cierta presencia yanqui, quienes incluso comerciaban carne de ballena para el mercado caribeño. En 1924, el famoso explorador noruego Otto Sverdrup, comentado por Hans Jakob en su presentación antes del receso, quien había participado en las expediciones septentrionales junto con Fridtjof Nansen, inspeccionó el área a cargo de comerciantes noruegos que miraban a extender sus cotos de caza a la cuenca del Caribe. Aunque Sverdrup, por lo visto, pasó 10 días en Granada, donde aparentemente consiguió licencia para cazar ballenas, su nombre desaparece de los archivos que documentan la realización de este proyecto. La empresa ballenera Grenada, la compañía de Grenada, fue establecida por la compañía noruega Vinje y compañía. Se instaló en Glover Island, una islita afuera del extremo sudoeste de Granada, la cual había sido adquirida pocos años antes por el gerente del Banco Colonial en Granada. Después de un par de temporadas habrá sentido la necesidad de expandir y modernizar la casa, por lo cual se puso el señor en contacto con contratistas noruegos e incluso realizó un viaje a Oslo. La compañía Vinje, con sede en dicha ciudad, ya operaba una estación, la misma, por favor, en Blomvåg. Esa sí.
una pequeña población a unos 40 kilómetros de Bergen. Según las fuentes, tripulantes de Blomvåg y sus alrededores contribuyeron a la reedificación de esta estación granadina. Parte de la innovación parece haber sido la añadidura de una fábrica de guano a base de la osamenta del animal, tal como se hacía en la estación de Blomvåg, para rematar las decocción de la grasa y de la carne. El rendimiento, no obstante, fue pobre. En el año 1925, con 2 buques de vapor modernos, cazaron 105 ballenas. En 26, y estoy 2 me va fabuloso. En 1926, con 3 buques, el total fue de 76 animales. Ya en el 1927 abandonaron el sitio debido a la escasez de ballenas. Opina Johan Nicolai Tønnesen en el segundo tomo del volumen 3 de la historia de la Casa Moderna de Ballenas que el destino de la estación granadina es un ejemplo ilustrativo de los muchos proyectos mal fundados que la gente abrazó ingenuamente durante la nueva fiebre ballenera que atacó a Noruega a mediados de la década del 1920. Esta fiebre, entre comillas, se debía a las innovaciones en las técnicas para endurecer y purificar el aceite de ballena, lo cual causó un auge radical en la demanda del producto aceite de ballena como base de la fabricación de margarina, además de la pérdida de varios millones de vidas a causa de isquemia miocárdica a nivel global las décadas siguientes, lo cual podría considerarse una suerte de justicia poética o venganza del Leviatán masacrado en el Holocausto marítimo, orquestado por la industria ballenera. Las fuentes son escasas, pero el desenlace de la aventura noruego-antillana parece haber sido un paradigma cabal de esta mediación transperiférica entre el Caribe y culturas regiones más allá de sus fronteras, ya que a fines de los años 20 la estación granadina fue desmontada y algunos de sus componentes fueron transportados a Blomvåg, donde sirvieron para completar la estación periférica en la otra orilla del Atlántico. Siguió funcionando, ¿puede cambiar? Hasta 1957. Hoy apenas quedan rastros de su presencia durante 5 décadas decisivas y transformadoras para la región. De los trabajadores granadinos apenas quedan testimonios en el gran archivo ballenero, más allá del hecho de que constituyeran la gran mayoría de los aproximadamente 70 empleados por la compañía noruega y que una de las razones principales por la presencia de la industria en la zona ya a partir de los pioneros estadounidenses fue los sueldos ínfimos que se les pagaba. La distancia tanto geográfica como cultural entre Blomvåg y Glover Island es considerable. Puede pasar a la última. No obstante, los empleados noruegos descendientes de pescadores y campesinos, muchas veces sin tierra, constituyeron la primera generación de proletarios de la zona. En el año 1934, tras varios intentos infructuosos de conseguir una subida del sueldo exiguo que recibían, los trabajadores de Blomvåg alcanzaron las primeras páginas de periódicos locales debido a una huelga que escaló hasta convertirse en conflicto violento. La estación ballenera se convirtió en estación de policía, reza el título de un diario socialista de la época, y la policía estatal intervino con perros y armas para proteger a los rompehuelgas contratados por la compañía.
El conflicto duró casi un año y dio como resultado no solo un alza considerable del sueldo de los balleneros a partir de la temporada siguiente, sino también una toma de conciencia política general entre los trabajadores de la zona. Quede esto en memoria de los proletarios balleneros de ambas orillas del mar Océano y como atalaya para orientarse en estos tiempos poco navegables. Gracias. Buenas tardes. Bueno, en realidad yo voy a hacer unos comentarios porque tengo una presentación, pero creo que no alcanza mucho el tiempo, aunque sí puedo utilizar algunas imágenes. Yo creo que es una excelente coincidencia. Bueno, no sé que no es una coincidencia, sino que nos pusieron juntos precisamente por algunas afinidades, ¿no?, dentro de esos temas, y yo creo que esto es un ejemplo de las potencialidades de la historia ambiental en el Caribe, es decir, que ha estado tan centrada en determinados temas alrededor sobre todo de la plantación, pero que sin embargo es muchísimo más amplia y que no solo tiene que ver con las antiguas metrópolis, sino que tiene que ver con otras presencias también dentro de la región. Y yo casualmente estudiando esos temas de la historia ambiental del Caribe me había tropezado con las ballenas, ¿no? Entonces, ¿quién se va a imaginar que en una historia del Caribe las ballenas van a estar presentes? Más allá de que hoy en día sí hay avistamiento de ballenas en lugares como República Dominicana, y eso me llamó la atención, ¿no? Es decir, la presencia incluso de una industria en una época que es también muy interesante para estos temas de historia socioambiental. Cuando Camila me habló del tema, es decir, yo dije, bueno, lo que puedo hablar es un poco de mi experiencia haciendo historia ambiental y la dificultad o no de las fuentes, cuáles son las fuentes para hacer este tipo de trabajo, porque sabemos que no aparecen de una manera evidente en los archivos, en las bibliotecas quizás más, pero no hay una búsqueda directa hacia muchos de estos temas. Estoy seguro que uno va aquí al archivo, a la biblioteca, y puede ser que aparezca alguna ballena por ahí, pero muy poco. Pueden aparecer otras muchas especies. Entonces, eso es una cuestión fundamental cuando uno está trabajando en estos temas. Yo utilicé ese concepto de memoria biocultural porque pienso que es algo que tiene que ver mucho con el objetivo de lo que quiere hacer la historia ambiental, que es establecer un diálogo más fluido entre lo que llamamos las ciencias naturales y las ciencias sociales y humanísticas. Desgraciadamente hay un camino muy largo que recorrer en ese sentido, es decir, es muy difícil por mucho que tratamos de ponerlo en práctica, y es muy difícil para nosotros los que nos dedicamos a las ciencias sociales y las humanidades, y también es difícil para los que están del otro lado. Entonces la historia ambiental ha querido hacer una especie de puente entre esos dos grandes campos que muchas veces tienen pocas interacciones. También porque he estado trabajando en los últimos años en un intento de construir una historia ambiental del Caribe, donde vaya incorporando muchos de esos temas que tal vez han sido secundarios hasta ahora, pero que están muy presentes dentro de esa futura historia ambiental del Caribe. Y ese término de memoria biocultural yo pienso que es muy apropiado. En realidad muchos temas que vemos solo como historia cultural tienen un componente de historia natural muy importante. Worcester, uno de los padres de la historia ambiental, hablaba que la historia como historia natural. En realidad casi siempre, muchas veces, estamos dentro de esa dinámica de interacción con el resto de la naturaleza de manera consciente o de manera inconsciente. Entonces, algunas ideas de lo que es la memoria biocultural por parte de algunos de quienes escriben y conceptualizan el término, tratando de buscar una coevolución entre los seres humanos y el resto de la naturaleza. En mi trabajo en específico he abarcado varios temas de esa historia ambiental, primero de Cuba y después del Caribe, y es lo que he tratado de ir perfilando un poco a través de este último trabajo sobre el Caribe. Hay muchas formas de definir el Caribe, muchas formas de representarlo, muchas formas de conceptualizarlo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista
geográfico. Esta es una de ellas que se acerca bastante a lo que yo quisiera hacer con ese trabajo. En realidad, con el mar del Caribe como centro, pero incluyendo muchas de las regiones donde realmente hay poca discusión si pertenecen o no a la región del Caribe, no solo desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista, digamos, ambiental, ¿no? Geográfico, por distintas coincidencias. Entonces lo que estoy tratando es de buscar esas identidades, digamos, desde el punto de vista botánico, de las especies de la flora y la fauna, de las formas de explotación de la naturaleza, de la creación de nuevos paisajes dentro de ese espacio alrededor del Mar Caribe, que como siempre incluye Bahamas, que es algo en discusión, que incluye las Guyanas, que también puede ser algo en discusión. Pero bueno, yo creo que eso es uno de los retos que tenemos, cómo trascender la idea del Caribe como las islas. Muchas veces desde el continente se ve también esas regiones que están hacia el Caribe como islas dentro del continente. Pero yo pienso que ese espacio hay una coherencia mucho mayor de la que imaginamos en muchos momentos, y eso se puede hacer a partir de esa construcción de una historia ambiental. Una cuestión importante es el mar, realmente, y por eso el tema de las ballenas y de otras muchas especies es tan importante para la construcción de una historia ambiental del futuro. Luego, la cuestión sería la de las fuentes, ¿no? Y eso es un problema que en realidad vamos a ir avanzando en la búsqueda de esa información. Es decir, hoy en día, cuando hablamos de toda esta región alrededor del Mar Caribe, realmente el mar es un protagonista central. Siempre lo ha sido, pero hoy nuestras fronteras están dentro del mar, muy delimitadas, definidas desde los años 70, 80, con la delimitación de las zonas marítimas de cada uno de los países. Por tanto, esa historia alrededor del mar va a ser cada vez más importante, y un problema son las fuentes para construir esa historia. Aquí hemos visto una visión en el caso de las ballenas, que conecta con la historia global de las ballenas, como va a ocurrir en muchos de estos tipos de historia, y que incluye también la historia del trabajo sobre las ballenas. Pero bueno, esa historia incluiría también mucho más el estudio de las ballenas en sí mismas, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de las ciencias naturales, cómo han sido estudiadas estas especies y los debates que existen entre los que se dedican a esto, donde los historiadores o donde otros que trabajamos desde las humanidades podemos contribuir a esos debates, esas discusiones que ellos tienen. Entonces, bibliografía hay muchísima, pero realmente cuando uno va a un archivo o una biblioteca, muchas veces no te van a aparecer de una manera clara, pero sí seguramente cuando uno se hace una búsqueda más amplia, aparecen muchas de estas fuentes, o aparecen fuentes visuales, que es una ventaja para muchos de estos temas de historia ambiental, realmente, que a partir del siglo XIX y hasta el presente tenemos muchas fuentes visuales con las que antes también existían, pero muchas más con las que podemos trabajar en procesos o en prácticas que realmente no han cambiado mucho a lo largo de la historia. Algunas han cambiado más que otras, por ejemplo, en ese caso de la pesca industrial de la ballena o de otras especies, pero en muchos casos se han mantenido de una forma muy similar a lo largo del tiempo. Entonces, eso es una cuestión importante para tener en cuenta en ese tipo de trabajo. Es decir, ampliar un poco el espectro de las fuentes que estamos utilizando, y muchas más fuentes del área de las ciencias naturales, revistas especializadas, la situación actual, porque la situación actual nos ayuda a hacer otra historia de forma retrospectiva hacia el pasado de todas estas interacciones en la región. Por tanto, estas cuestiones de la ecorregionalización del Caribe son muy importantes. Por ejemplo, cuando mis primeros temas que tenían más que ver con el bosque, es decir, con la tierra, no tanto con el mar, que tenían que ver con la industria azucarera, con la deforestación, etcétera, en aquel momento realmente yo no era tan consciente y no había estudiado tanto desde el punto de vista ya científico, digamos, qué tipo de bosques existían en Cuba. Lo traté un poco en el libro, pero realmente de una manera bastante rudimentaria. Con el tiempo uno va conociendo mucho más, y la traducción de mi libro, que se hizo al inglés, dice From Rainforest to Cane Field. En realidad, la mayoría del bosque de Cuba no es un bosque lluvioso tropical, y eso puede crear una cierta confusión. Es decir, entonces, ¿qué tipo de bosque era ese que se estaba explotando? ¿Qué especies tenía? Entonces, leer a los estudios científicos realmente te ayudan a definir mucho más
ese tema. Yo trabajé mucho más en ese caso con las fuentes más tradicionales, los archivos. Tuve mucha suerte para hacer ese estudio porque hay muchísima información en los archivos de España, sobre todo ese proceso inicial de la deforestación en Cuba, y luego hacia el siglo XX también hay bastantes estudios sobre esos temas desde el punto de vista de las fuentes escritas. Entonces, claro, vamos a decir que yo veía el bosque y no los árboles de alguna manera, ¿no? Entonces, ese proceso de aprendizaje me ha ido llevando, ahora en este estudio más amplio sobre la región del Caribe, a identificar algunas especies, bien de la flora o de la fauna, que estaban presentes a ambos lados del Caribe o que tenían una amplia distribución por la zona del Caribe. Y por tanto han dado lugar a historias muy importantes alrededor de esas especies en nuestra región y que son historias comunes para la mayoría de los países. Es decir, un poco como el caso de las ballenas, es decir, la práctica de la caza, la pesca, la captura de la ballena, como se le llame, era muy similar en todos los lugares donde se practicaba. Por tanto, hay una afinidad desde el punto de vista cultural, del conocimiento que requiere ese tipo a no ser ya el tránsito a la fase industrial, que probablemente sí tenga algunas diferencias. Bueno, la caoba yo creo que es una de esas especies que logra hacer esa unidad entre los dos Caribes, el insular y el Caribe continental, y que tuvo una importancia muy grande en múltiples usos desde el siglo XVII, XVIII hasta el siglo XX. Bueno, el caso más emblemático es el caso de Belice, en la región del Caribe. Entonces, la caoba es un tema importante para esa historia ambiental común y que se puede ver cómo fue cambiando de nombre. Era primero la caoba jamaicana, después la caoba española, luego la caoba cubana, luego así, es decir, va cambiando de acuerdo al lugar donde se está explotando de manera más intensiva en relación con el mercado. Bueno, hay dos especies de caoba, son cosas que nosotros como historiadores, que estamos en el campo de las humanidades, nos cuesta trabajo muchas veces identificar, pero realmente es importante saber la diferencia entre estas especies, ¿no? Y dónde están ubicadas, etcétera, que es algo que es un aprendizaje que tenemos que hacer nosotros, mientras los demás que están en el campo de las ciencias naturales aprenden a ver en una amplitud en el tiempo más amplio. Entonces, bueno, el tema de los árboles de manera general, de la explotación forestal, fue muy importante en toda la región del Caribe, al menos hasta inicios del siglo XX, no solo la caoba, el cedro, por ejemplo, todas las construcciones navales, múltiples usos, y el pino en los últimos años, que estaba en los dos lados. Volviendo al tema marítimo, es decir, la tortuga, es decir, la tortuga es un elemento también que ha unido a ambas orillas del Caribe. En otros lugares existen más estudios, como el caso de Jamaica, como el caso de las islas de Colombia, San Andrés, Providencia, de Costa Rica, etcétera. En Cuba no tenemos muchos estudios. En parte yo creo que es una cuestión de la fuente o de que no ha habido un interés específico de trabajar sobre esta especie. Sin embargo, hoy en día a los ambientalistas realmente les interesa mucho ese tipo de información histórica, en parte para definir cuántas eran las poblaciones, dónde fueron capturadas, cómo era ese manejo que se hacía. Sabemos que en el siglo XVII y XVIII habían corrales para las tortugas en la bahía de La Habana, donde las personas podían ir a abastecerse, ¿no?, de la carne de caguama, etc. La tortuga verde fue la más famosa en el mercado internacional durante un tiempo determinado, y hay varias historias también muy interesantes para hacer esa historia ambiental conectada de la región del Caribe. Es decir, la sopa de tortuga, que se puso de moda en un momento determinado. Ahí pongo uno de los libros, y aquí una foto de las capturas en Cuba a principios de la revolución, donde se veían un poco las potencialidades de la explotación de esta especie marina. Hay hoy un concepto hoy en día que se llama interland marino, de la relación de muchas de las islas con el mar para proveerse de distintos materiales, de alimentos, etcétera. Y entonces es uno de los temas realmente que yo pienso que tienen un futuro importante para este tipo de historia ambiental dentro del Caribe. Otro tema, por ejemplo, es del uso del cocodrilo para la alimentación, o sobre todo por la piel en un momento determinado. Y es interesante ese tema de la ballena porque fue una época específica donde hubo una confluencia entre un tránsito hacia una explotación industrial y una intensificación de forma tradicional o industrial de la explotación de muchas de estas especies,
tanto marítimas como terrestres. Bueno, en el caso de las terrestres, por lo menos en el Caribe insular es un poco más diferente, ¿no? Pero se puede incluir aves, etcétera. Y es que justo a fines del 19, principios del 20, también hubo un auge de la explotación de las tortugas por una parte y del cocodrilo, del uso de la piel del cocodrilo. Aquí pongo que es más común en el caso del cocodrilo americano, que estaba extendido por toda la zona del Caribe, y hay una amplia documentación visual, por una parte, también escrita. Claro, no es que uno vaya a ir a la biblioteca o al archivo y te vaya a aparecer de forma directa, es decir, hay que buscar distintas vías para localizar esa información. Esta es otra especie, el cocodrilo cubano, es decir, cuando hablamos del cocodrilo en general, hay que ver que también hay distintas especies y que en algunos casos tienen una distribución más amplia o una distribución más pequeña. Y este es el caso del cocodrilo cubano, que solo habitaba en la Ciénaga de Zapata y otros espacios muy limitados, y es parte de esa historia. Y hay una periodización que se puede hacer a partir de esa interacción con los cocodrilos. En una primera imagen aquí de esos territorios que van siendo ocupados por la plantación, por la industria azucarera, y por eso se ve este anuncio, ¿no?, de esclavizados tratando de cazar un cocodrilo que podía aparecer en una de estas plantaciones cuando se extendían los cañaverales hacia las zonas de humedales. Una segunda etapa del uso de la piel de cocodrilo, y voy a terminar después con una imagen que viene a continuación. La piel de cocodrilo, que en este caso está en una exposición en los Estados Unidos, pero de productos cubanos, y como pueden ver casi todos son productos provenientes de la naturaleza. Y por último, ya a principios de la Revolución, que se crea un criadero de cocodrilo con el objetivo de hacer más sostenible la explotación de esta especie. Sí, para cada una de estas etapas hay distintos tipos de fuentes, pero igual, es decir, no es tan fácil muchas veces, y hacer esa historia del trabajo que está importante detrás de eso. Entonces voy a terminar con las imágenes visuales, que tenemos muchísimas para muchos temas de la historia ambiental del Caribe, y donde se ve de manera mucho más gráfica, la anterior, mira a ver si sale, de manera mucho más gráfica cómo era ese tipo de explotación de la piel de cocodrilo. One other natural resource is Y the lo que había alligator. era que identificar los Skins lugares of the específicos donde existía ese Big tipo de reptiles are used explotación in de the la especie. manufacture of many kinds of articles. Smaller members of the gator family are used in their entirety. After processing is completed, the skin of the young alligator has been transformed into an attractive handbag, which is sold all over the world. Among Panama's many interesting Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Sí, Marta. Vamos a tener unos 5 minutos para cualquier comentario, pregunta. ¿Es en la Ciénaga de Zapata donde hoy existe el criadero de cocodrilos? Sí, no, hay más. En Cuba hay más criaderos, y ese fue el que se creó en el 59. ¿Cuál es otro? Está en Las Tunas, hay uno en la desembocadura del Cauto, entre Las Tunas y Bayamo, en la Isla de la Juventud también, creo que por Camagüey, el sur de Camagüey, es decir, hay varios criaderos de cocodrilos. ¿Dónde, Joel, si no se te escuchó? Que sí, en Camagüey también hay criadero de cocodrilos, al norte de Camagüey, en el municipio de Mina. En Mina, ajá. Pertenece que se llama Lugareño, pero bueno, pertenece al municipio. Por el río Máximo, ¿no? ¿Tú conoces si hay un auge en esos criaderos? Bueno, si quiere hacemos una ronda de preguntas y... Sí. Sí. Si te parece, si tienen otro comentario, pregunta, por supuesto. Marta, usted su pregunta. Si hay un auge en esos criaderos.
Bueno, es un tema, hay una polémica alrededor de eso, es decir, no es que hay un auge, no, es decir, han sido exitosos hasta cierto punto, pero han contribuido a la hibridación entre el cocodrilo cubano y el cocodrilo americano. Entonces ahora hay un proceso de liberación al ambiente de parte de esos cocodrilos que estaban en cautividad en distintos lugares. Es decir, esos son temas que nosotros a veces desde las ciencias sociales nos cuesta trabajo entrar en ellos, pero con la interacción, el diálogo, yo creo que vamos aprendiendo cada día más, y por eso yo digo que eso también es una fuente para nosotros. Es decir, muchas veces yo voy a eventos de científicos para aprender de lo que a ellos les interesa y conversar con las personas para un poco conocer más de eso. Es una historia larga, interesante, porque realmente estaban casi extinguidos, sobre todo el cocodrilo cubano. Y ahí yo no puse una parte que tenía, pero que tenía más con esa intersección cultural de muchos de esos temas, ¿no? Lo que identificamos como cultura, que en realidad no es más que una parte de la cultura, porque cultura es las dos cosas, por eso biocultural, ¿no? La idea esta de una memoria biocultural, ¿no? De esa interacción. Cuando tú pones las imágenes, por ejemplo, las carteras de cocodrilo, eso no se ve. No, eso... Veo aquí, yo Eso era muy típico porque vino de una época del auge. Aquí en Cuba no se ve, en otros lugares sí, porque hay criaderos de cocodrilo en otros lugares del mundo de forma muy intensiva. Y los criaderos es una paradoja porque han contribuido a preservar la especie, pero al mismo tiempo han creado como campos de concentración para la especie hasta cierto punto. Entonces, muy interesante. En este lugar sí hubo, en el criadero de cocodrilo, el objetivo de hacer artesanía con los cocodrilos para venderlo, para darlo como obsequio a visitantes. Entonces, ¿cómo cambia la mentalidad? ¿Cómo cambia la representación? Es un objetivo también de esa historia ambiental, o de lo que hoy se llama humanidades ambientales, ¿no? Es decir, cómo cambia la relación con esas otras especies a partir del avance del conocimiento. Entonces, son muchos temas alrededor de eso, pero gracias por la pregunta. Sí, cómo no. No, está bien. ¿Cuán fácil o difícil se ha hecho consultar fuentes que tengan que ver con datos procedentes a Puerto Rico en cuanto a la distribución de especies? Porque vi que estaba excluida la isla en los espacios de distribución de cocodrilo americano. En Puerto Rico no hay cocodrilo americano, hay caimanes. Hay todo un debate sobre cómo llegó esa especie, si por el trasiego de animales vinculados al trasiego de otras cosas que llegan a la isla, ¿verdad? El mercado de mascotas en la década de 70. Pero más bien, cuán accesible o inaccesible es la cuestión de la data ambiental, doctor. Porque se ha hecho muy poca historia ambiental en Puerto Rico. Conozco el trabajo del profesor fallecido Fernando Rico, un trabajo sobre la deforestación en la isla como producto Del café. talleres de madera, de hacer barcos para los aviones españoles y eso, y también la industria de la carne y del café, como de solo los montes de Puerto Rico. Pero nada, fuentes sobre Puerto Rico se les hace fácil, difícil, con la cuestión, no sé, política. Bueno, yo estoy usando sobre todo para este trabajo fuentes secundarias, mayormente, y por colegas que han trabajado esos temas, un poco tratar de unificar lo que se ha producido hasta ahora. Entonces, es cierto, en Puerto Rico, hasta donde conozco, no es nativo el cocodrilo, es decir, que no existía el cocodrilo y fue introducido el llamado caimán. Y fue introducido. Entonces, pero eso forma parte también de esa historia, buscar con qué objetivo fue introducido, cómo es la relación de la gente con esa introducción, qué efectos ha ocasionado, etcétera. Y fuentes sí, fuentes hay bastante para distintos temas de la historia ambiental de Puerto Rico. Y hay muchísimas más que están en los archivos, en las bibliotecas, que esperan por alguien que vaya a interesarse por esos temas. Bueno, pues, sí, tal vez puedo hacer un comentario final sobre la ficha de esta conferencia. Allí, bueno, hay como una colección entomológica, ¿no? de mariposas y agujas perforándolas. Pero no sé si se han dado cuenta de que la aguja se va doblando como en un clip de papel. Y eso es el diseñador lo ha hecho adrede, conscientemente, o sea, porque el clip de papel, no sé si lo saben, es una invención noruega.
O sea que la aguja que controla y perfora la mariposa se convierte en una invención noruega que incluso se usó durante la Segunda Guerra Mundial como un símbolo nacional, puesto en la solapa de la chaqueta contra los nazis. Pero aquí parece que cambia de función, un poco violento. El diseñador Fabián Muñoz quería usar el clip porque la relación, vamos a decir, más directa con acumular hojas de papel en un archivo. Uno usa un clip pero este clip es también una daga, pero este clip también está rompiéndose porque las mariposas se vuelven fieras y rompen el clip, pero la presilla, diríamos en español, la presilla. Pero a él le va a fascinar que yo le haga este cuento al diseñador Fabián Muñoz. Y yo tengo otra interpretación que puede ser la vértebra de una ballena también, con el clip noruego. Demasiada imaginación. Bueno, me ha encantado este final de este panel. Los invito a un pequeñito receso para volvernos a ver aquí con la siguiente actividad que tenemos.